¿Qué tal? En este vídeo he recopilado un montón de trucos profesionales para que a ti te resulte muy fácil instalar un termoeléctrico. Quédate porque este es tu vídeo. Comenzamos. El primer paso que debes de hacer y que yo te recomiendo es que desembales el termo nuevo y prepares las conexiones de agua. Después tienes tiempo de quitar el termo antiguo o, mientras que estás haciendo esta función, el termo antiguo, si en tu caso es quitar uno por otro, lo vas vaciando de agua. La colocación del teflón para mí es la parte más importante que tiene una instalación de un termoeléctrico. Tienes que tirarte el tiempo necesario para hacerlo perfectamente. ¿Por qué? Porque una vez que ya has hecho todo el trabajo, si esta función no la haces bien, luego te perderá agua y entonces tendrás problemas y perderás mucho más tiempo. Si las conexiones las tienes hacia arriba, como es mi caso, la aplicación del teflón es en sentido horario. Si el termo ya lo tienes instalado, la aplicación del teflón sería en sentido antihorario. Para mí es mucho más cómodo, como estáis viendo en la imagen. Y si quieres aprender un truco de cómo aplicar el teflón de una manera infalible, aquí arriba te dejo la miniatura de un vídeo que hice sobre él de 2 tips. Uno de ellos es imperdible, no te lo pierdas porque aprenderás algo que no sabes. Una vez que ya tienes aplicado el teflón, uno de los trucos que yo tengo es ponerme a la misma altura de la tuerca e ir apretándola. De esta manera sé que la tuerca la aprieto totalmente recta. Eso es muy importante. Parece un pego, pero no lo es. Las dos tuercas o casquillos negros de plástico que estáis viendo son muy importantes. Son casquillos anti-electrólisis y hace que la tubería no se oxide. Si tú unes dos metales, como es el metal del termo, con otro tipo de metal que tiene la tubería, estos se oxidarán y el termo te durará menos tiempo. Por eso es siempre muy importante colocar estos casquillos. El siguiente paso es colocar la válvula sobre presión. Esta va en la tubería de agua fría del termo. Y ya por fin tendría nuestro nuevo termoeléctrico preparado. Ahora, antes de irnos a la zona de trabajo, vamos a tomar medidas porque esto es también muy importante. Y para tomar las medidas, lo primero que tengo que hacer es medir el total que tengo para poder hacer los taladros. Seguidamente tomamos una medida media. Ya sabemos la distancia total y la distancia media donde yo voy a hacer los orificios. Y la tercera medida que hago, y muy importante, es esta, la que mide desde el soporte donde voy a hacer los orificios hasta la altura máxima del termo. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos el espacio que tenemos es reducido. O sea, si yo el termo no tengo mucho espacio entre el techo y las tuberías de conexión en la pared, tengo que medir muy bien. Normalmente yo suelo dejar unos 5 centímetros de espacio para luego poder colgar el termo. Más adelante te lo explico y lo verás mucho más claro. Esta es la zona donde va a ir ubicado el nuevo termo eléctrico. Para ello voy a quitar mi antiguo termo de gas. Una vez que ya tengo despejada y limpia la zona de trabajo, lo primero que tengo que hacer es medir la distancia total que tengo entre el techo y las tuberías. En mi caso, desde la tubería superior de salida de humo, que me baja un poquito del techo, hasta las tuberías. Y ahí es donde tengo que colocar el termo nuevo. Pero antes voy a preparar la llave que voy a colocar en la tubería de agua fría. Es muy recomendable. Hay mucha gente que no la coloca, pero yo siempre la recomiendo. ¿Por qué? Porque si hay una avería en el termo, con esta llave podemos cortarle el suministro de agua en cualquier momento. El siguiente paso es marcar dónde vamos a hacer los taladros. En esta imagen voy a hacer una parada para que esto te quede bien claro. Bien, lo primero que hacemos es medir la distancia que hay entre el techo y la línea de donde vamos a hacer los taladros. Recordar que teníamos una distancia que habíamos marcado anteriormente, que era de la línea de los taladros hasta el final del termo. Bien, a ese final hay que añadirle los 5 centímetros que anteriormente te dije que yo le sumaba. Y ahí iría la línea que tenemos que marcar. Pero en mi caso, la medida que tendría que tomar sería desde la parte del tubo de salida de humo, que la tengo un poquito más baja que el techo. Uno de los últimos pasos que tenemos que hacer es colocar la llave en la tubería de agua fría que hemos preparado anteriormente. Una vez que ya tenemos preparadas las tuberías y los tornillos de sujeción, lo único que nos quedaría sería colgar el termo.
Por el espacio que tengo, la verdad que me ha resultado imposible poderos grabar las imágenes. El último paso es colocar los latiguillos de conexión. Yo los he puesto de alta presión. La verdad que merece mucho la pena porque el precio no varía mucho. Por último, abrimos la llave de paso de agua hacia el termo, seguidamente el grifo, y lo que empieza a salir por él es el aire que tiene el termo y la instalación de las tuberías en su interior. Poco a poco va saliendo ese aire y va apareciendo el agua, hasta que definitivamente la instalación se llena de agua. Ya por último, conectamos nuestro termo y empezaría a funcionar. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que tenéis más vídeos como este en mi canal. Espero que os suscribáis y nos vemos en el siguiente. Adiós.